tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestra hermana Danae Concha. Yo le pregunté a ella si le habían dicho que tendría una oportunidad de saludarles. Me dije, no me han dicho nada. Bueno, yo me comprometí con ella. Entonces, ella debió viajar desde República Dominicana, donde con Patricio, su esposo, y sus hijos están haciendo obra misionera, particularmente entre el pueblo haitiano, y debió viajar un poco el fallecimiento de su señora madre. Se ha quedado unos días más después y ahora hoy día está con nosotros acá. Danae, vamos a dar la oportunidad. Ella va a hacer la introducción del sermón que vamos a oír hasta ahora. Escuchemos algo de lo que ella tiene que decirnos en su trabajo misionero. Adelante. Bondé benvenue, quiere decir Dios le bendiga en creol. Miren lo que estoy aprendiendo en creol. Miren, la verdad estoy feliz de estar hoy aquí. El pastor me dice, te dijeron que podías hablar, y le digo no, pero un cristiano siempre listo, ¿cierto? Amén. Nosotros estamos particularmente tristes en mi corazón. Tuve que viajar muy rápidamente por el fallecimiento de mi madre. Yo le decía a algunos hermanos en mi corazón, hubiese querido que ella estuviera mucho tiempo más con nosotros, pero la voluntad del Señor lo dijo otra cosa, y era el tiempo de Dios para su vida. Y de verdad este tiempo ha sido muy triste para mí, para mis hermanas, para mi mamá, para mi papá, perdón. Ellos vivían solitos, como muchos de ustedes yo creo que viven solitos en su casa, y ahora mi papá ha quedado solo. Entonces estamos aprendiendo estos días a preguntarle al Señor cómo se sigue viviendo cuando uno de los que amamos ya no está. Pero Dios es bueno. Amén. Y he buscado en su palabra estos días mucho refugio, como yo creo que muchos de ustedes lo hacen cuando hay tiempo de angustia, cuando hay tiempo de pena, cuando hay tiempo de dolor. Y no voy a tener que poner leche porque igual que pastor río yo ya no estoy viendo bien. Y Dios habló en mi corazón en la 1, en el capítulo 1 y en el versículo 7, Dios confirmaba lo que Él es para mi vida y para todos ustedes. Dice, Jehová es bueno. ¿Amén? Amén. Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. De verdad, esta palabra de Dios he leído mucho en la 1, pero ese atributo maravilloso del Señor, Jehová es bueno, bueno en todos los momentos. Y así lo hemos ido viendo estos días con mis hermanos, que a pesar del dolor, de la pena, de la tristeza, de que mi mamá ya no esté, y que esa casa represente todo lo que era ella, cada cuadro, cada espacio lo ocupaba mi madre. Yo decía, Jehová es bueno, porque ya estaba muy enferma. Y de verdad mi padre me decía que ya no tenía más fuerza para seguir atendiendo. Yo digo, Jehová es bueno. Y ha sido nuestra fortaleza en estos días, que pareciera que cuando aumentan los días, pareciera que hay más dolor, porque hay más cosas que uno va entendiendo, va comprendiendo. Pero Él es nuestra fortaleza, y en otras versiones dice nuestro refugio en el tiempo de angustia. Y así yo lo creo, así ha sido para nosotros este tiempo. Y Él me conoce, como le conoce a usted, porque yo en Él confío. Así que palabra de Dios para mi vida estos días ha sido de mucha bendición poder buscar el consuelo de esto tan doloroso en la palabra maravillosa del Señor, porque Él trae paz a nuestras vidas. Y yo quiero dar gracias al Señor porque nosotros se supone que veníamos el próximo año, en junio, julio de este tiempo también de frío, pero Dios no lo quiso de otra forma. Y yo le doy gracias al Señor porque mi esposo les envía muchos saludos, mis hijos también les envían un gran saludo, y de verdad que ha sido un cambio muy fuerte porque
República Dominicana es un país de mucho calor, entonces ya entre menos ropa podamos usar, es maravilloso. Y mientras llegué aquí a Chile, mis amigos me ponían ropa encima y yo realmente parecía como un robot, pero estaba en Chile. Mi Chile amado, con frío, con todo eso. Yo estoy aquí dando gracias al Señor en este tiempo de invierno y en el tiempo de verano en la República Dominicana. Hace muchísima calor allá. Son 3, 4 duchas en el día en las que nos estamos dando para que podamos soportar el calor que hay en estos momentos en la República Dominicana. Bueno, el pastor les decía que nosotros, el Señor nos llevó a trabajar en la República Dominicana, pero no a las playas de la República Dominicana, aunque le hemos disfrutado, no podemos decir que no, hay lugares preciosos ahí. Pero estamos trabajando con el pueblo haitiano, con ese pueblo haitiano que se ha ido para todos los lugares del mundo buscando una mejor forma de vivir. Les digo que República Dominicana no es el mejor lugar donde ellos pueden vivir. Hay mucha pobreza allí, muchísima, más de lo que ustedes se refieren. Nunca había vivido durante todos mis años aquí en Chile, nunca había visto durante todos mis años aquí en Chile pobreza como esa. 3, 4 días que la gente no come, y de verdad no come. Niños no comen, abuelitos no comen, y entonces cuando llega un poco de arroz, comen muchísimo arroz. Y se ponen, ellos a veces son 9 personas, 8 personas, y entonces ellos cocinan 1 kilo o 2 kilos de arroz para ese día. Y esa es su comida base, el arroz y la habichuela. Y yo le digo que en medio de esa pobreza, Dios se manifiesta cada día. Y es tan maravilloso porque a veces vamos a estos lugares y yo les digo, hermano, y esto es maravilloso. Ellos prefieren una Biblia, palabra del Señor, a comida. Si yo les llevo comida, ellos me preguntan, ¿y me trajiste una Biblia? ¿Y me trajiste palabra del Señor? Para ellos es mucho más importante la Biblia, la palabra del Señor, que la misma comida. Es impresionante, hermano. Y hay mucho que contar, muchas cosas que Dios nos... Un desafío tremendo hoy, para que ustedes oren por nosotros y por el pueblo haitiano. El año pasado, el gobierno ha querido regularizar todos los extranjeros ilegales en el país, que solamente los haitianos son más de 2 millones de personas. Y entonces ellos les pidieron regularizar sus papeles porque si no iba a llegar un tiempo en que iban a ser reportados. Ese tiempo llegó, hermano. El 15 de junio de este año llegó ese tiempo. Y en este momento hay muchísima gente siendo deportada, pero muchísima, de verdad. Y ustedes saben que la República Dominicana al lado está Haití, y entonces los llevan en camiones, los llevan en buses, entonces la gente no quiere salir de sus casas por el temor de que al estar en las calles se los pueden llevar, y se los pueden llevar y se los llevan, y sus hijos quedan en casa y ellos se los llevan y tienen derecho a un solo llamado telefónico para poder comunicarse y avisar que están siendo deportados. De verdad que en este momento es muy difícil. Y doy gracias al Señor porque a pesar de que nosotros estamos con los haitianos, trabajando con los haitianos, Dios se ha cuidado mucho de nosotros, porque el gobierno no quiere que ayudemos a los haitianos a regularizar su documentación, porque lo que ellos quieren de alguna forma es sacar un poco de haitianos que hay. Hay una disputa histórica, hay una disputa de muchos años ahí, cultural, entonces muy fuerte vivir en estos momentos en la República Dominicana. Y yo en medio de todo esto tuve que venir. Patricio está solo con mis hijos, muy bien cuidado del Señor y muy bien cuidado de los hermanos dominicanos. Han sido una bendición para nosotros. Yo quiero darle gracias por sus oraciones. Al entrar aquí, muchas personas me dijo, estamos orando por ustedes. Hermano, usted sabe el poder de la oración. Yo lo siento. Ahí en República Dominicana y aquí he sentido ese poder de oración. Oren, oren no solamente por nosotros, oren por los misioneros en India. 20 iglesias fueron cerradas en India hace muy poco con una persecución. Los misioneros estamos en todo el mundo y necesitamos de su oración. Necesitamos de su oración constante porque realmente es necesaria la oración. Agradezco al Señor por mis suegros que están aquí, porque ellos estuvieron con nosotros en República Dominicana, y agradezco por sus oraciones cuando mi suegra estuvo tan enferma ya. Dios cuidó de ella, Dios cuidó de nosotros,
y sus oraciones eran maravillosas. Y llegaban allá y nos daban mucha alegría. Y ahora ver a mi suegra bien, verla ya más repuesta, eso me da gozo. Porque Dios tiene sus tiempos y verla tan bien y verla ya sonriendo nuevamente, eso me da alegría. Me da alegría también pensar que estuve acompañada con la hermana Martita. Yo no sé si muchos de ustedes supieron, la hermana Martita Villarroel, que está ahí, dijo sí al Señor, y en febrero de este año ella estuvo con nosotros durante 10 días trabajando codo a codo con nosotros, con calor que ustedes no se imaginan. Ella ocupó sus recursos y ocupó su fuerza para poder estar con nosotros, trabajando con cada niño, trabajando con cada persona. Allá el calor es inmenso y muchas iglesias no tienen aire acondicionado, muchísimo. Entonces eso hace de que todo sea más fuerte, más pesado, el caminar es agotador, en la cabeza parece que va a estallarse en algún momento, pero la hermana Martita estuvo allá con nosotros y dijo sí al Señor, y ella estuvo durante 10 días trabajando codo a codo con nosotros desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, y trabajando, soportando el calor, soportando las lagartijas que le tiene terror. La pobrecita era un terror espantoso, pero ahí estuvo y dijo sí al Señor. Yo les invito a ustedes a decir sí al Señor, no importa la edad, todos son muy bienvenidos allá. Y el Señor nos ayuda en todo momento. Solo quiero contar una cosa más, pastor, y me voy porque hay tanto que contar. Un testimonio de Dios, muchos tengo, pero un testimonio. Un día llevaba a una mujer al hospital, íbamos en metro, y subió un hombre al metro. Y este hombre empezó a predicar. Y yo dije entre mí, oye, ¿en qué momento lo sacan? Porque en Chile es así, entra cualquier persona y en qué momento lo sacan. Y él empieza a predicar. Y su atención hacia las personas que estaban en el metro era, ¿se acordó del Señor cuando usted se levantó hoy en la mañana? Dio gracias al Señor porque hoy día usted abrió los ojos y tenía vida y pudo ver a sus hijos. ¿Se acordó del Señor cuando le dijo, Señor, me levanto con un nuevo desafío y tú vas conmigo? Y empezó a predicar. La verdad que para mí fue muy impactante porque la gente empezó a guardar un silencio y un respeto mientras él predicaba. Y así a medida que el metro iba avanzando, tenía una estación y la gente entraba hablando, pero cuando escuchaba que él predicaba, había silencio otra vez. Y cuando terminó de predicar, él les dijo, hoy es un día de salvación para ustedes. Y comenzó a hacer el llamado de aceptar a Cristo. Y él solo con una suavidad le dijo, si tú en tu corazón quieres recibir a Cristo, a ese Cristo que murió por ti, a ese Cristo que cada día piensa en ti, es un refugio, repite esta oración, hermano. Fueron como 20, 30 personas que en voz alta repetían la oración. Yo en ese momento sentí que las piernas se hacían lana y que solo caía en la presencia del Señor. Porque en un metro, día de salvación había hecho. Y habían como 20, 30 personas que en voz alta repetían la oración de salvación. Y daba gracias al Señor por el privilegio que Él me daba de estar en ese lugar y escuchar que tantos y tantos aceptaban a Cristo. Yo agradezco a ustedes el privilegio que nos dan a nivel nacional de poder ser parte de enviar a unos misioneros bautistas a República Dominicana. Estamos trabajando en la Convención Bautista Dominicana a través del Ministerio del Grupo para alrededor de 80 iglesias haitianas en todo el país. Y Dios nos ha puesto a cargo de ese ministerio. Así que agradecer al Señor por su oración, agradecer al Señor por este tiempo, porque yo le decía a la hermana Paulina que cuando salí de la iglesia y los vi ahí a todos ustedes, a ellos representándolos a todos ustedes, me sentí amada por una gran familia en Cristo. Gracias, muchas gracias, pastor, por este tiempo. Yo sé que hay mucho que decir y alabo al Señor por lo que Él es, porque Él es bueno. Amén. Amén. Todavía hay un tiempo para seguir conversando. Supongo que va a volver a estar con nosotros en otro momento y ahí mandaremos saludos para nuestros hermanos en República Dominicana y también en Haití.
Bueno, hermanos, ahora nos corresponde hablar de Dios. Siempre hablamos de Dios, pero de diferentes aspectos. Cuando estamos hablando de Cristo Jesús y presentando a Jesús como Salvador, estamos hablando de Dios. Pero durante este tiempo estamos más dedicados a pensar en la doctrina cristiana de Dios. Yo le dije a mi pastor, ¿me das permiso para predicar sobre otro aspecto de Dios que no sea Dios, el carácter de Dios mismo? Me dijo, no, porque estamos hablando de Dios. Y el pastor manda. ¿Qué le vamos a hacer? Es que el otro sermón lo tenía preparado. Entonces no tenía que trabajar tanto. Pero no me resultó. La doctrina cristiana de Dios. El coro inició este servicio exhortándonos a mirar al Rey de Gloria. Nosotros todos los cristianos debiéramos acostumbrarnos a buscar en la Biblia la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿De qué manera puedo yo conocerlo mejor? Quiero empezar en esta hora leyendo dos declaraciones acerca de quién es Dios o qué creemos nosotros como bautistas acerca de quién es Dios. Una de las declaraciones que voy a leer está en un folleto que ustedes recibieron cuando vino el pastor Robert Carter del Seminario de Santiago a entregar algunas palabras, alguna enseñanza sobre doctrinas bautistas. En ese folleto hay una declaración, parte de la cual yo leo en este momento. Dice, hay un solo Dios, vivo y verdadero. Es un ser inteligente, espiritual y personal. Dios es el creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios es eterno y se nos revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu, cada uno con sus atributos distintos, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. A Él le debemos nuestro amor, reverencia y obediencia. Parte entonces, y esto no lo recibieron todos ustedes, pero sería bueno que lo hubieran tenido. La otra declaración está sacada de un tema, y en eso doy gracias a mi Dios porque me dio una compañera idónea que se maneja muy bien con el computador y todo lo que tiene que ver con eso, porque yo te visito nada más. Pero ella bajó de internet un folleto que habla de doctrinas bautistas. Y allí también hay una declaración de quién es Dios.
Dice, creemos que hay un Dios y solamente uno, el verdadero y viviente Dios. Es un espíritu inteligente e infinito, el hacedor y gobernador supremo del cielo y de la tierra. Inexpresablemente glorioso en santidad y digno de todo honor, amor y de toda confianza. De toda confianza posible. Creemos que en la unidad de la deidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos pero armónicos en la gran obra de la redención. Hermanos, quise tomar estas dos declaraciones para que pensemos en este Dios que decimos adorar. Y vamos a mirar, o vamos a tratar de mirar, de acuerdo si el reloj no se apura tanto, tres aspectos de la doctrina de Dios. Habíamos hablado con mi señora de haber puesto como los pastores modernos ahí algunos apuntes, pero no tuvimos tiempo para hacerlo porque hasta tarde anoche estuvimos ocupados comiendo todavía. ¿Cuáles son los tres aspectos? Memorícenlos, ya que no los va a ver escritos ahí. Primero, la existencia de Dios. Segundo, la naturaleza de Dios. Y tercero, el conocimiento de Dios. Hablando de la existencia de Dios, la Biblia no busca probar la existencia de Dios. Y eso es algo muy interesante. Usted no va a encontrar en ninguna parte, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, algún escritor que nos trate de explicar por qué o si Dios existe o no existe. La palabra de Dios, la Biblia, simplemente lo da por hecho. Y Génesis 1:1 es un ejemplo. Todos ustedes saben lo que ahí dice ese primer versículo. Repítanlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio Dios creó. Nada más. No entra la palabra de Dios, la Biblia, a argumentar acerca de la existencia de Dios. Pero nosotros podemos decir que el uso de la razón humana, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto razonamos, pensamos. El uso de la razón humana
prueba que Dios existe. La creación que nosotros vemos, este mundo en el cual habitamos, tiene que tener un creador. Porque es imposible pensar que esto tan maravilloso, que cada vez se está descubriendo de acuerdo al crecimiento, al avance, a la ciencia del hombre, cada vez se está conociendo más el universo. Y cada vez los hombres estamos quedando más asombrados. ¿Cómo pensar? ¿Cómo puede pensar la gente o alguna gente que esta maravilla se hizo sola? Se creó con el devenir del tiempo. Por eso decimos, la razón humana prueba que existe Dios. Los científicos en sus estudios van proponiendo teorías, diversas teorías acerca de cómo pudo haberse creado este mundo. En la gran mayoría de esas teorías no entra el concepto de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos científicos simplemente por su posición intelectual niegan a Dios. Dios no existe, porque no lo he visto. Hay un gran científico, todavía está vivo, aunque decían que iba a morir poco tiempo después que hubiera nacido por la enfermedad que adquirió. No me voy a acordar el nombre en este momento, pero a ver, dilo fuerte, Paulina. Stephen Hawking. Hawking es el apellido, ¿no es cierto? Y entonces él dice que no hay Dios. Pero es un sabio, realmente hay que reconocer su sabiduría. Y hacía mucho, yo estuve viendo en la televisión hace quizás una semana o 2 semanas atrás, que entrevistaron a una doctora científica chilena que vive en los observatorios, en el sentido de que viaja a diferentes lugares para hacer sus estudios acerca de astronomía, de todo lo que tiene que ver. Yo decía, no estar cerca yo ahí u otra persona que pudiera preguntarle, ¿y usted cree en Dios? Porque ella hablaba de todas las maravillas, de lo grandioso, lo asombroso, qué palabra usar, hasta cierto sentido abismante que es ponerse frente a un telescopio y ver las maravillas. Yo preguntaba a mí mismo, ¿conocerá a Dios? ¿Creerá en Dios? ¿O será de aquellos científicos que se ponen en el lado de la incredulidad? Pero siempre ha habido científicos que han creído en Dios y creen en Dios. Y se ha esbozado, hemos leído eso en algunos libros,
Una teoría que según ellos es nueva, pero la Biblia lo viene diciendo desde siempre. Esa teoría la han denominado la teoría del diseño. ¿Por qué razón la teoría del diseño y por qué esa palabra? Porque nos dicen estos científicos que poco a poco están llegando a la realidad de Dios. Ellos nos dicen, detrás de todo esto que vemos, detrás de todas estas cosas maravillosas, tiene que haber un diseño. Todavía no hablan del diseñador, pero por lo menos están reconociendo que hay un diseño. Nosotros decimos, si hay un diseño, es porque hay un diseñador. Ninguno de ustedes dice amén. No soy de los que está pidiendo amén cada vez que habla, porque hay algunos hermanos que cada vez que dicen algo están pidiendo amén. Yo no. Pero aquí me habría gustado escuchar a algunos al decir, si hay un diseño, es porque hay un diseñador. Me le saqué la amén, menos mal. Va adquiriendo poco a poco esta teoría más posesionamiento en la mente de los hombres. Eso que para algunos es nuevo, la Biblia lo ha estado enseñando desde el principio, desde que existe la creación. Hay un Dios que no podemos negar su existencia. Hay algunos versículos que yo tenía para leerles, pero tengo que empezar a buscar los versículos y me voy a demorar. Por lo tanto, leo solo las citas. Usted puede leerlas en su casa. Romanos 1, versículos 18 al 21. Y el Salmo 19, versículo 1, que ese sí lo podemos repetir, porque lo conocemos de memoria también. A ver, el coro, ¿cómo dice el Salmo 19, 1? No solo hay que saber cantos, hermano mío, hay que saber la Biblia. ¿Cómo dice allá? Porque estos saben más de ustedes. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso ya lo encontró en la Biblia, por eso lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo lo estoy citando en la versión común que nosotros leemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Sí, mis amadas hermanas y hermanos, no podemos negar que existe un Dios. Pero la verdad es, yendo un poco más allá, la verdad es que nosotros no tenemos que andar probando que Dios existe. Así como la Biblia toma la actitud, da por hecho que Dios es, Dios existe, Dios está. Amén. ¿Por qué argumentar? ¿Por qué buscar argumentos? Igual nosotros, hermanos, lo aceptamos por fe. Dios existe. Amén. Lo aceptamos por las muchas evidencias que demuestran la existencia de Él. Los
llamado ateos, los que a sí mismos se llaman ateos, son los que tienen la responsabilidad de probar que Dios no existe. No nosotros. No tenemos por qué andarle probando a todo el mundo. Dios existe. Pero aquel que niega a Dios sí tiene que probar que Dios no existe. Y para eso tienen un trabajo realmente difícil. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí hay una que tiene la Biblia en el computador. No se llama computador. En el teléfono. Anita. En el celular. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Hasta ahí no hay. No hay Dios. El necio no sabe razonar. Es un ignorante. No son palabras mías. Es la explicación que da el diccionario. Lea. Dios existe. Ese era nuestro tema. La primera parte, les dije que íbamos a hablar de la existencia de Dios. Pero también queremos hablar de la naturaleza de Dios. Y para hablar de la naturaleza de Dios tenemos que definirlo con algunos conceptos que están expuestos también en la palabra de Dios. Primero, lo que el propio Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, conversando con ella ahí en el pozo de Jacob. ¿Cómo se llamaba la aldea que estaba cerca? Si lo sabe, dígalo fuerte. Porque yo no lo busqué y como yo ya me olvidé las cosas, soy viejo, entonces no me acuerdo. ¿Cómo se llama la aldea? Era Sicar. Juan capítulo 4, hermanos míos. Los pongo en apuro, ¿eh? Yo mismo, porque como no lo traía anotado, no estoy seguro, pero parece que era la aldea de Sicar. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Esa es la primera cosa que queremos señalar en relación a la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, no es visible a nuestros ojos físicos. No puede ser visto con estos ojos físicos, pero puede ser percibido por nuestros sentidos humanos. Puede ser percibido con nuestro espíritu que todos llevamos con nosotros. No olvide, primera cosa, Dios entonces es espíritu. No lo olvide. Dios es espíritu. Él puede tomar forma humana si quisiera, y lo ha hecho en el pasado muchas veces, y se ha revelado a los hombres a través de tomar forma humana. Segunda cosa, en cuanto a la naturaleza de Dios,
Dios es persona. ¿Qué queremos decir con esto? Y eso es algo que tenemos que aclarar bien, hermanos, y tenerlo bien claro en nuestra mente. Dios es persona. Algunos creen en Dios, pero ¿en qué tipo de Dios? ¿El Dios que está descrito en la Escritura? No. Piensa en Dios como cualquier otra cosa. Dios no es un objeto, como un ídolo, por ejemplo, o como una figura que es tallada por mano humana y que después la ponen en un lugar que llaman altar y llegan y se acercan y adoran esa talla humana, ese tallado hecho allí. Dios no es eso. Dios es mucho más que eso. Tampoco Dios es un animal. Muchos adoran animales. Dios no es un animal, no es un árbol. Muchos adoran árboles. Dios no es una fuerza a la cual hay que mostrarle reverencia. Un poder, un viento que sopla. Dios es persona. La Biblia presenta a Dios como persona. Usted y yo somos personas. ¿Por qué somos personas? Porque pensamos, razonamos, porque nos emocionamos, porque tenemos sentimientos y porque tenemos voluntad. Nosotros podemos decidir tomar algo o dejarlo acá. Eso es tener voluntad. Nuestra voluntad naturalmente es limitada. Pero somos personas porque tenemos atributos de una persona. Dios es persona porque tiene atributos de persona. Y por ejemplo, se le dan nombres de personas. Señor, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Usted no le llama padre a un perro por mucho que lo quiera, ¿no es cierto? Usted no le llama padre a cualquier cosa. Dios tiene nombre. Él recibe el nombre de Padre. Eso indica de que la Biblia le da un contenido a Cristo o a Dios de persona. Él puede pensar como persona. Y en Isaías, nosotros leemos Isaías 55, 8 y 9, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios piensa, Dios razona.
Él tiene emociones, como nosotros tenemos emociones, porque Él nos hizo, como dije, a semejanza suya. Se emociona. Y pasajes como, de nuevo no voy a leer, Deuteronomio 6:6, o Génesis 6:6, Deuteronomio 6:15, Proverbios 6:16, Apocalipsis 3:19. En todos esos textos usted va a encontrar a Dios usando sus emociones o diciendo que tiene esas emociones. Dios se enoja, Dios se molesta, Dios se arrepintió, pero desde luego no es el mismo arrepentimiento, la forma de arrepentimiento que tenemos nosotros, pero dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Así que mis hermanas y hermanos, todos los aspectos que nos hacen persona a nosotros son los aspectos que hacen persona a nuestro Dios. Él tiene voluntad, igual que nosotros, y su voluntad sigue actuando en este mundo tan alejado de Él. Todavía sigue actuando. Dice en Efesios 1:5, nos predestinó según el buen propósito de su voluntad. Así que decimos, Dios es espíritu, Dios es persona, Dios es uno. La Biblia afirma que Dios es uno. Lo leemos en el Antiguo Testamento y lo leemos en Génesis, lo leemos en Isaías. Por ejemplo, cuando Dios creó todas las cosas, ahí se usa la expresión el sentido de hagamos, cuando hizo al hombre, hagamos al hombre. ¿Y por qué dice hagamos? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver enseguida. Dios es uno. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 8, versos 4 al 6 y 1 Timoteo 2:5. Y hermanos, así como los judíos estaban inamoviblemente aferrados al monoteísmo y aceptaban sin ninguna reserva el Shema o la Shema, como algunos lo mencionan de alguna manera, de una manera o de otra. El Shema o la Shema. ¿Qué era el Shema? Para ellos era lo más sagrado que existía, hablando de los judíos. El Shema está en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y hermanos, nadie movía a un judío de esa convicción expresada por el Shema. De la misma manera, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique o sugiera que algún cristiano alguna vez haya desafiado la idea de que Dios es uno, o que algún cristiano haya dicho, bueno, yo sigo siendo cristiano, pero no creo que Dios es uno. No. Nosotros los cristianos, igual que los judíos, nos mantenemos en la convicción de que Cristo, o de que Dios es uno solo, el viviente Dios. Pero, dejando eso, tenemos que decir también, cuando hablamos de la existencia de Dios, que si bien Dios es uno, también Dios es trino. Dios es una Trinidad. Eso es una tremenda contradicción, dicen los enemigos del cristianismo. Hablar de una unidad y hablar de Trinidad pareciera ser la más grande contradicción. Sin embargo, hermanos, tenemos que señalarlo, porque la Biblia clara y abundantemente señala que Dios también es una Trinidad. ¿Qué pasajes hay que muestran la Trinidad de Dios? Génesis 1:26, 3:22, Isaías 6:8, Isaías 55, el versículo 8 y 9 creo que es. Y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, Mateo 28, versos 18 al 20, 2 Corintios 13, 14, Juan 14, 16 y 1 de Juan 5, 7 al 8. Pero no tengo tiempo, qué lástima que no mire más el reloj. ¿Cómo se puede perder? Yo estoy terminando, tiene roja, no. No puedo decirles que ese versículo, que me gustaría si lo tiene Paulina ahí. ¿Cuál? Primera de Juan, capítulo 5, el verso 7 y 8. Léelo, por favor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Yo no quiero escandalizarles esta mañana, pero de acuerdo con los eruditos bíblicos, estas palabras, principalmente la primera parte de esos versículos que se leyeron, no están en los manuscritos más antiguos que se conocen. Lo que indicaría que el apóstol Juan no puso eso, pero un copista en algún lugar después del siglo XVI, fíjese, agregó eso. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. En la tierra. ¿O en la tierra? ¿Y cuáles son los que dan testimonio en la tierra? Lea de nuevo, por favor. Ah, ya. Sí, tienes razón. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Ya, no es que cuando se equivoca ella lo reconoce. Así es cierto. El Espíritu Nos Santo. dicen entonces los que estudian las Escrituras que probablemente esta frase no estaría en el original que se escribió por el apóstol Juan. Pero eso no implica en absoluto que la doctrina de la Trinidad no sea una realidad. Porque hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento que sí prueban que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu. Si no, vaya al bautismo del Espíritu, al bautismo del Señor Jesús. Ahí aparece la Trinidad. Jesús, cuando ordenó ir por todo el mundo y predicar, Él dijo: toda potestad, Mateo 28, estoy citando, no Marcos capítulo 15, verso 13, creo que. Cuando dice: toda potestad me da, y manda bautizar en el nombre de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Así que si esos versículos de 1 Juan no están en los originales de lo que escribió el apóstol, la doctrina está. Hermanos, Dios es una Trinidad, aunque es uno solo. La mente suya y la mía más que la suya, es incapaz de entender esto. Pero eso es lo que enseña la palabra del Señor. Jesús, o Dios, es uno y trino. Y por último, para que vean que va a terminar, les dije que iba a tratar de tomar tres temas, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado de dos. El tercero quedará para otro tiempo. Conociendo a Dios. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Simplemente por tres formas. Dios se da a conocer a los seres humanos. Recuerden, primero, por su creación. Segundo, por la Biblia. Y tercero, por el Señor Jesucristo, que es la suprema revelación de Dios. Y termino leyendo un texto. Juan capítulo 1, el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es, mis amados hermanos y hermanas, nuestro Dios. Que Él nos bendiga. Perdonen que les ocupé demasiado de su tiempo. El Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, que tu palabra sea siempre el alimento adecuado para nosotros. Ayúdanos a conocerte mejor, Señor, para servirte mejor y para adorarte mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Amén. Dios te bendiga, hermana.